En esta sesión del día de hoy vamos a empezar a analizar lo que es la segunda unidad de la materia de ingeniería asistida por computadora. En este caso, el tema que vamos a analizar se llama desarrollo del método de elemento finito. Decíamos que cuando nosotros queremos resolver problemas de ingeniería, de una u otra manera yo tengo que validar la información que estoy generando con diferentes métodos. El método analítico, el método virtual o numérico y el método experimental. Entonces la base de todos los software es la metodología de elemento finito. Y nosotros podemos hacer el desarrollo de esta metodología a mano, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a analizar cuál es la metodología para encontrar la matriz de rigidez del problema más sencillo que nos podemos enfocar respecto a la mecánica de materiales. Ahora, yo para poder aplicar cualquier problema del método de elemento finito, yo para poder enfocarme a dar solución a problemas a través de esta herramienta del método de elemento finito, a problemas de diseño mecánico, yo tengo que primero saber qué es la matriz de rigidez. Entonces, en la investigación que ustedes hicieron, la primera parte de esa investigación es definir este concepto. Entonces, de forma muy rápida, vamos a definir que la característica principal del elemento finito está embebida en el concepto de matriz de rigidez. ¿Y por qué está embebida en este concepto? Por lo siguiente. La matriz de rigidez contiene información del comportamiento del material y de su geometría. Entonces, cuando yo el problema que quiero analizar lo parto en n elementos finitos, entonces cada elemento en el que yo partí mi problema contiene una información respecto al material de ese pequeñito elemento y también de la geometría. Entonces, cuando yo identifico en cada elemento tanto el material y la geometría, esas características se asocian en una rigidez. ¿Ok? Entonces, ese pequeñito elemento tiene una rigidez. Y esa rigidez está embebida o está asociada al material de ese elemento y la geometría que contiene. Entonces, si yo tengo 100 elementos que me representan el problema, entonces yo voy a tener 100 diferentes rigideces. Y cuando yo esas 100 diferentes rigideces que las analicé por separado, cuando yo las ensamble, voy a tener la matriz de rigidez global de la pieza que voy a analizar. Y esa matriz global de rigidez, que contiene en este caso la información de esos 100 pequeñitos elementos, pues me van a dar una idea de cuál va a ser la resistencia del elemento que voy a analizar a deformarse cuando está sujeto a diferentes cargas. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de la matriz de rigidez. Que esa matriz va a contener la información del material y de la geometría para que cuando yo aplique una carga, me dé respuesta cuál es la resistencia de esa pieza a deformarse. ¿Ok? Entonces,
dependiendo del problema que yo quiera analizar, esa información que me genera cuando yo resuelvo la matriz de rigidez, me va a dar información, ya sea de deformación axial, ya sea de deformación por pandeo, ya sea deformación por cortante, por carga cortante o por torque. Repito, ahorita estamos enfocándonos en el concepto de matriz de rigidez, pero en el campo de resistencia de materiales. Entonces, las cargas que yo aplico al material o a la pieza que voy a analizar de un material X con una geometría X, la información que me va a arrojar son las deformaciones axiales, de pandeo, de cortante por torque, de rotación, etcétera, ¿no? Entonces, esa información que la computadora va a resolver para darnos esos valores internamente son esto que tenemos aquí en negrito. Tenemos un vector de desplazamientos y este vector de desplazamientos es producto de que la estructura que estamos analizando le aplicamos un vector de cargas. ¿Ok? Entonces, esta relación entre fuerza y deformación va a ser gracias a la matriz de rigidez. ¿Ok? Dependiendo de las características de esta matriz de rigidez, entonces van a ser los efectos que esta fuerza va a producir en la pieza respecto a las deformaciones. Ahora, si nosotros estamos analizando problemas, en este caso de esfuerzos, en elementos tipo barra, que es un análisis en una dimensión, entonces la matriz de rigidez está en función de el módulo de elasticidad, el área de la sección transversal y la longitud de la pieza. Ahora, si yo tengo un problema donde estoy analizando temperatura y lo estoy haciendo en un estudio de una dimensión, entonces la matriz de rigidez ya no va a depender de los parámetros que comenté anteriormente, sino va a depender de estos nuevos parámetros. ¿Ok? Ahora, si yo en lugar de analizar la conductividad térmica o la transferencia de calor en un sistema y yo quiero saber cómo es que un flujo fluye a través de una tubería y la tubería solamente se mueve en una dirección, entonces ahora la matriz de rigidez, que es la que contiene la información del sistema que voy a analizar, ahora va a depender de estos parámetros, de la viscosidad del fluido, del diámetro por donde va a fluir ese fluido, la longitud de la tubería, etc., ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la matriz de rigidez, dependiendo del fenómeno que yo voy a analizar, pues entonces pues van a ser las propiedades que tendríamos que identificar para evaluar el comportamiento de ese fenómeno. Hasta aquí, ¿no va siguiendo? Sí. Ahora, Sí, profesor. una vez que ya sabemos qué es la matriz de rigidez, repito, la matriz de rigidez es la información, en el caso de mecánica de materiales, es la información que debemos conocer respecto al tipo de material y la forma de la pieza que vamos a analizar. Esa es la información que la matriz de rigidez contiene. Ahora, a grosso modo, ¿qué se refiere rigidez? Si nosotros analizamos una pieza que está sometida a tensión, y aquí podemos ver una pieza que se le va a aplicar a las tres la misma fuerza. Y las tres piezas tienen exactamente la misma sección transversal. Y las tres piezas tienen exactamente la misma longitud. Entonces, esos tres valores que yo les acabo de decir
que viene siendo material, que viene siendo sección transversal y que es longitud, esos tres valores son los parámetros principales que definen a la matriz de rigidez, para este caso de esfuerzos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos tres piezas que son iguales en longitud y en sección transversal y le estamos aplicando la misma carga. La diferencia es que el rojo es un acero, el verde es un acero al medio carbón, perdón, el rojo es un hierro, el verde es un acero al medio carbón y el lila es aluminio. La pregunta es, ¿cuál de los tres elementos o cuál de las tres piezas tiene una mayor rigidez? La rigidez depende del área, del módulo de Young y la longitud. Entonces, el área y la longitud es la misma en las tres. Entonces, el único parámetro que me va a definir los valores de rigidez diferentes, pues va a ser el módulo de elasticidad. Entonces, de los tres tipos de materiales que tenemos aquí, el que tiene el módulo más grande es el acero. Entonces, esto quiere decir que de estas tres piezas, en estas condiciones, el que va a tener mayor rigidez va a ser el acero. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a requerir una fuerza mucho más grande para deformar la misma cantidad que el resto de las piezas. En otras palabras, la matriz de rigidez contiene la información de cómo el sistema se va a deformar. Entonces, a mayor valor se tiene en la rigidez de esta pieza, yo requiero una fuerza mucho más grande para deformar esa pieza. ¿Ok? Eso es la matriz de rigidez. Ahora, fíjense, tenemos este ejemplo. Tenemos aquí un acero del lado izquierdo, tenemos un acero en el centro y tenemos un acero del lado derecho. Eso quiere decir que las tres piezas son hechas del mismo material. Las tres piezas tienen exactamente la misma longitud. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos diferentes secciones transversales. Esto quiere decir que yo aquí tengo un área 1, aquí tengo un área 2 y aquí tengo un área 3. La pregunta es, si yo sé que la rigidez de una pieza está en función de esos parámetros, de las tres, ¿cuál es la que va a tener la mayor rigidez? La tercera. La de mayor La que área. tenga mayor área. La que tenga mayor área. ¿Y cuál es la que tiene mayor área a simple vista? La A3. La A3. Y eso es lógico, porque entre más grande es la pieza, siendo del mismo material, entre más grande es la pieza, pues yo ocupo una fuerza mucho más grande para poder deformar esa pieza. Entonces, ese es el concepto de rigidez en mecánica de materiales. Entonces, la matriz de rigidez, si yo divido estas piezas en pequeños elementos, entonces yo voy a tener una cantidad n de rigideces. Repito, si yo parto este elemento que tengo aquí en 100 pedazos, entonces yo voy a tener 100 rigideces, K1, K2, hasta llegar a K100. Y cuando yo ensamble todas las rigideces de los 100 elementos en una sola representación, esa va a ser la matriz de rigidez ensamblada o total. Entonces, por eso decimos que la matriz de rigidez contiene toda la información de cómo se va a comportar la pieza cuando yo la someta a cargas. ¿Ya queda más claro? Sí.
Sí, profesor. Entonces decíamos ahorita que la matriz de rigidez, y también de lo que ustedes ya estudiaron, pues tiene esta característica. El orden de la matriz de rigidez corresponde al número total de grados de libertad. Entonces, como estamos analizando ahorita un elemento tipo resorte, donde se deforma solamente en una dirección, entonces si yo tengo en este problema 5 nodos, si aquí tengo 5 nodos, entonces la matriz de rigidez va a ser una matriz de 5 por 5. Si yo tengo una matriz o tengo un problema de 2 nodos, entonces la matriz va a ser de 1, 2, de 2 por 2. ¿Sale? Entonces, el orden de la matriz de rigidez va a corresponder al número de grados de libertad. Si yo tengo 2 nodos en un problema que voy a analizar y estos nodos se desplazan en 2 direcciones, X, Y, entonces la matriz de rigidez va a ser una matriz de 4 por 4. Si yo tengo un problema que quiero resolver que tiene 2 nodos y esos nodos se mueven en X, Y y Z, entonces la matriz de rigidez va a ser una matriz de 6 por 6. Eso es lo que nos dice el punto número 1. ¿Ok? Ahora, cada columna de la matriz de rigidez es un conjunto equilibrado de fuerzas nodales requeridas para producir una unidad respectiva de grado de libertad. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo aquí una matriz, perdón, si yo tengo aquí un elemento que voy a analizar, que son 2 elementos o 2 nodos, y la matriz es una matriz de 2 por 2, entonces esto que dice aquí, el punto número 2, yo aquí tengo una fuerza 1 y aquí tengo una fuerza 2. Entonces la columna nos dice cómo afecta la fuerza 1 al desplazamiento de este nodo y cómo afecta la fuerza 2 que yo aplico en el nodo 2 al desplazamiento del nodo 1. Eso es lo que dice aquí este punto número 2. Por otra parte, si yo analizo el nodo 2 o la columna 2, pues va a ser cómo afecta la fuerza en el desplazamiento del nodo 2 y cómo afecta la fuerza que aplico en el nodo 2 en el desplazamiento del nodo 2. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el punto número 3? Dice, la matriz de rigidez simétrica muestra que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. Si yo aquí tengo una matriz de 5 por 5, la diagonal, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde me quedé? Ah, ok, perdón. La matriz de rigidez simétrica muestra que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. ¿Qué quiere decir simétrica? Yo aviento una diagonal aquí. Lo que yo tengo en este lado corresponde a este lado. Lo que yo tengo aquí corresponde acá. Entonces, eso es simétrica. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, cuando la matriz de rigidez es simétrica, entonces quiere decir que el problema que estamos analizando significa que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento. Y esto quiere decir que el comportamiento de esa pieza está en el rango elástico del material. Ese término ya lo tienen que entender porque ya analizaron la curva esfuerzo-deformación. Hoy lo vamos a ver. Punto número 4. Los términos de la diagonal de la matriz son siempre positivos. Por ejemplo,
una fuerza direccionada en dirección izquierda no puede producir un desplazamiento en dirección derecha. O sea, eso es lógico. En todos los problemas que vayamos a resolver aquí, en esta materia, si tiramos una diagonal en la matriz, todos los valores en esa diagonal van a ser positivos. ¿Y eso qué indica? Como estamos analizando fuerzas y deformaciones, pues indica esto que acabamos de explicar. Ahora, punto número 5. Los términos de la diagonal serán 0 o negativos únicamente si la estructura es inestable. Entonces, en este curso que estamos analizando, o que vamos a empezar el día de hoy, entonces, todos los problemas que vamos a analizar son problemas estables. ¿Ok? No nos vamos a meter en tanta complejidad, porque siempre hay que empezar con la parte más básica, y conforme vayamos entendiendo los conceptos, pues nos metemos a estructuras inestables, nos metemos en propiedades no lineales, o en problemas no lineales, etc., ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Parece que no. No por el momento. Cuando entremos a inestables, ¿vamos a aprender a estabilizarlos o nada más vamos a resolver los inestables y los vamos a dejar como que no sirven? No, de hecho aquí, en este curso, en este tema no nos vamos a meter para nada. Solamente Ok. vamos a estudiar problemas estables. ¿Ok? Yo tengo una pieza. Esta pieza la vamos a aplicar aquí en el extremo una carga F. Si nosotros aplicamos una carga F en el extremo, esta pieza, ¿cómo va a estar sujeta? ¿Qué tipo de esfuerzo va a tener? Esta tensión. De Entonces, tensión. esta fuerza va a producir un esfuerzo por tensión. Entonces, la base de esta metodología es dividir la pieza en diferentes elementos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, ok, yo este pedacito que tengo aquí me va a representar a un elemento finito de la pieza que quiero analizar. Entonces, cuando yo separo este elemento finito de la pieza general, este elemento va a contener diferentes propiedades. ¿Como cuáles propiedades? Como el área. Va a tener propiedades como el módulo de elasticidad. Dentro de este parámetro va el tipo de material que estamos analizando. Va a contener una propiedad como la longitud. ¿Cuáles son las fuerzas internas que va a recibir este pequeño elemento? ¿Cuál va a ser el módulo al porte de este pequeño elemento? ¿Cuál es el momento de inercia? ¿Ok? Entonces, de forma general, este elemento va a contener la información del mismo, y esa información pueden ser todos estos elementos o uno de ellos. En este caso, como la pieza está sometida a tensión, uno de los elementos interesantes que yo voy a requerir, repito, de acuerdo al tipo de problema que estoy analizando, pues es el área, la longitud y el módulo de elasticidad. ¿Ok? Eso es lo que contiene cada elemento. Si yo parto un poquito más adelante en un elemento un poquito más grande, entonces este elemento en específico
va a contener otro tipo de información. Más bien, es la misma información, pero pudiera ser con diferentes parámetros. Hasta aquí me va haciendo. Sí, profesor. Profesor. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos la pieza. Esta pieza está sometida, repetimos, está sometida a un esfuerzo por tensión. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que conceptualizar esta pieza que queremos diseñar. ¿Y esta pieza cómo la vamos a conceptualizar? La vamos a conceptualizar como si fuera una línea. ¿Ok? ¿Por qué una sola línea? Yo no dibujé aquí 3 líneas, 4 líneas o 5 líneas sobre el mismo eje. Repito, si yo dibujo 5 líneas, quiere decir que dividí este problema en 5 partes. Pero ¿por qué nada más una línea me va a representar a toda la pieza? Porque de acuerdo a cómo se comporta el esfuerzo por tensión, en cualquier punto de esta pieza voy a tener el mismo valor de esfuerzo. Entonces, yo puedo representar este problema como una sola línea. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar de este problema a esta línea, o en otras palabras, conceptualizar el problema con un solo elemento. Yo voy a representar con un solo elemento esta pieza. Y en los extremos, yo voy a tener nodos. ¿Ok? Entonces, repito, este problema de esta pieza que está sometida a tensión, yo la voy a conceptualizar como un solo elemento. Y ese elemento corresponde a esta línea. ¿Ok? Y esta línea contiene 2 nodos, el nodo 1 y el nodo 2. Ahora, cuando yo aplico esta fuerza, y esta fuerza provoca un esfuerzo, ¿qué pasa con esta pieza? Se va a deformar. Entonces, se deforma, y cuando yo retiro esta fuerza de la pieza, ¿qué pasa con la pieza? Regresa a su posición inicial. Cuando yo le vuelvo a aplicar otra fuerza a esta pieza, la pieza se vuelve a formar, yo retiro la fuerza, regreso a su posición inicial y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta pieza? Que se está comportando como un resorte. Entonces, esto quiere decir que esta línea, de acuerdo a cómo se comporta como un resorte. En el extremo tenemos un nodo 1, en el otro extremo tenemos un nodo 2, y este resorte va a ser el elemento 1. Ahora, ¿por qué yo digo que se comporta como un resorte? Porque si nosotros analizamos la curva esfuerzo de formación para un material dúctil, ¿cómo va a ser el comportamiento de esta curva? ¿Cómo va a ser de esta curva esfuerzo de formación? El comportamiento va a ser una pendiente. Después de aquí tiene esta forma. Entonces, este valor que tenemos aquí
es el esfuerzo último a la vuelta. Aquí tenemos el esfuerzo último a la tensión. Y la pendiente de esta curva se conoce como el módulo de elasticidad. Entonces, para que esta pieza que está hecha de un material con un cierto módulo de elasticidad se comporte, como yo digo aquí, como un resorte, tiene que trabajar, o la fuerza que yo aplico tiene que estar en el margen donde los esfuerzos que yo produzca estén en la región dúctil. Y si están en la región dúctil, entonces el sistema se comporta como un resorte. Se deforma, retiro la fuerza y regresa a cero. Aplico una fuerza que provoca un esfuerzo, se deforma la pieza, retiro la fuerza y se regresa a cero. Entonces, estamos en la región dúctil, o también se le conoce como la región elástica del material. Si yo por algún motivo aplico una fuerza demasiado grande que provoque que yo sobrepase este nivel de esfuerzo conocido como SY, entonces yo voy a entrar en la región plástica. Entonces el comportamiento de esta pieza, ¿cómo va a ser? Yo aplico una fuerza, caemos a la región plástica, se deforma la pieza, retiro la fuerza y ya no va a regresar a cero, sino va a detener, o va a tener, perdón, una deformación permanente. Entonces, nosotros como diseñadores tenemos que asegurar que esta pieza y cualquier pieza que vayamos a diseñar estén en la región dúctil o la región elástica del material. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Hasta ahorita todo bien, profesor. Sí. Ok. Entonces, resumiendo, yo puedo considerar que esta pieza que voy a analizar se comporta como un resorte siempre y cuando el esfuerzo que se produzca en él esté en la región elástica del material para que se pueda comportar como un resorte. Ahora, en este modo, yo voy a aplicar fuerzas. Fuerza 1, fuerza 2. ¿Ok? Entonces, cuando yo haga esto, ¿qué va a pasar con los nodos? Cuando yo aplique la fuerza 1 y fuerza 2, ¿qué va a pasar con los nodos? Pues estos nodos se van a desplazar o se van a deformar. Entonces, este nodo de estar aquí inicialmente se va a desplazar a esta nueva posición. ¿Ok? Este nodo que estaba inicialmente en esta posición, cuando aplicamos las cargas, ahora se desplaza a esta nueva posición. Entonces, si yo sé que estos nodos, al final de cuentas, me representan a la pieza que voy a analizar, cuando yo aplico las cargas y se deforma, yo estoy teniendo este parámetro. Entonces, este parámetro de formación, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser el desplazamiento 2 menos el desplazamiento 1. Ese va a ser la deformación total que tenga la pieza cuando yo aplico la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Ok? Desplazamiento 2 menos desplazamiento 1 entre la longitud total o inicial de la pieza. ¿Ok? Entonces yo aquí tengo esta ecuación.
Y yo sé que de esta curva esfuerzo de formación, el esfuerzo que yo tengo aquí, el esfuerzo que yo tengo aquí, va a ser producto del módulo de elasticidad por la deformación que tenga la pieza. Yo ya tengo aquí una ecuación 1, una ecuación 2, y acá tengo una ecuación 3. Ahora, vamos a sustituir en la ecuación 2, vamos a sustituir 1 y 3. Entonces, el esfuerzo que tengo aquí, ¿a qué es igual? Va a ser igual a fuerza entre área. Aquí tenemos el módulo y la deformación, ¿a qué va a ser igual? A U2 menos U1 entre L. Ahora, nos vamos a enfocar aquí en el nodo 2. Esto quiere decir que la fuerza 2 entre área va a ser igual a E entre L, U2 menos U1. Si despejamos F2, nos queda como A por E a la L, U2 menos U1. ¿Ok? Entonces, esto va a ser la fuerza 2 que tenemos aquí. Ahora, si nosotros aplicamos suma de fuerzas en el elemento que estamos analizando, pues para que estén en equilibrio tienen que ser 0. Entonces yo sé que F1 más F2 tienen que ser 0. Entonces F1 va a ser igual a menos F2. Entonces esto quiere decir que aquí tenemos F1 va a ser igual a menos lo que vale F2. A por E entre L, U2 menos U1. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. F1 va a ser igual a por E entre L, menos por menos se hace más, U1, menos por más se hace menos U2. ¿Y cuánto vale F2? Vale A por E entre L. El 1 lo ponemos primero aquí negativo, menos U1 más U2. Entonces, esto que yo tengo aquí, si lo pueden ver, yo lo puedo poner con una representación matricial. Yo lo puedo representar de una forma matricial. ¿Y esto cómo sería? F1, F2 va a ser igual a por E entre L. Aquí ponemos 1, menos 1, menos 1, 1, por un vector de desplazamientos, U1, U2. ¿Ok? Entonces, fíjense lo padre de todo esto. Esto que yo tengo aquí es el vector de carga o fuerzas. Esto que yo tengo aquí es la matriz de rigidez del elemento
tipo resorte. Y esto que tengo aquí es el vector de desplazamientos. Por lo tanto, la matriz de rigidez de elemento tipo resorte para problemas unidimensionales, la ecuación general va a ser A por E entre L, 1, menos 1, menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 10 resortes y donde cada resorte me va a representar a un elemento de una pieza que está sometida a tensión, entonces yo voy a tener que definir 10 matrices de este tipo. Y para yo saber cómo se comporta la pieza en general, que está formada en 10 partes, yo voy a tener que ensamblar 10 matrices diferentes con diferentes valores para armar una matriz global. ¿Sí quedó claro o tienen alguna duda? No, la verdad es que sí aclaró toda la tarea. Perfecto. Ahí va, Claro, profe. ahí va agarrando más forma ahí, el cómo se hace. Entonces, eso es lo padre, pues. O sea, eso es lo que vale la pena, pues. Repito, así de decir rapidito ya porque ya se va a acabar el tiempo. Voy pensando que tengo aquí una pieza y la divido en 3 partes. Entonces, lo que yo voy a hacer es nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Y vamos a tener 3 resortes o 3 elementos. Entonces yo voy a tener aquí una K1, una K2 y una K3. Entonces lo que yo tengo que hacer después de todo esto es armar una rigidez, perdón, una matriz de rigidez global, que va a ser el ensamble de las matrices individuales. Esta K1 corresponde a esto, K2 acá, K3 esto. Y decíamos en la descripción, la matriz global va a depender de la cantidad de nodos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 nodos, entonces la matriz va a ser de 4 por 4. Y toda esta matriz global de 4 por 4 me va a dar todos los parámetros geométricos o su comportamiento respecto a esta carga de toda la pieza. Entonces, si yo en lugar de esta fuerza, yo tengo la misma pieza, pero si esta fuerza viene hacia abajo, yo sé que esta fuerza ahora provoca flexión. Entonces la matriz ya no va a ser esta. Ahora va a ser otra matriz, que esa la vamos a ver más adelante. Por eso lo que dijo Karen es correcto. Identifico que es el problema de esfuerzo por tensión, que es un problema unidimensional. Entonces ya, me voy y aplico esta. Si yo veo que es un problema de fricción o de vigas, ya hay una ecuación
de rigidez local o particular para ese problema en específico. Y ya únicamente meto las condiciones de ese problema en específico. ¿Ok? Muy bien. Sale. Entonces, para mañana, para que esto quede más aterrizado, vamos a hacer un ejemplo. Yo creo que para el viernes de la próxima semana vamos a hacer un examen ya de la parte teórica de la primera unidad y vamos a ver problemas de una dimensión, que es este tipo de matrices de rigidez. Y así que pues ya vayan preparando. También les voy a pasar estos apuntes para que los tengan ahí en su en la parte de archivos en Teams, y también los videos para que tengan ahí todo y que vuelvan a repasar cualquier duda que tengan. ¿Sale? Sale, vale, profe. O sea, de nuevo, mañana si Dios quiere. Hasta Mañana, profe. Hasta mañana, Buen día. profe. Hasta mañana, Salud. profe. Mañana, profe. Saludos. Profesor.